sobre la Trinidad, sus atributos y la deidad de Cristo. Amén. Estos son temas que son una verdad. Diga conmigo, son verdad. Por lo tanto, no es algo que puede ser discutido. Sin embargo, son profundos. Y si no somos capaces de apreciar su profundidad, podemos perder en el camino el respeto de ello y tomarlo como cualquier tema. Así que permítame invitarle hoy a ponerse un snorkel para bucear conmigo, aunque sea para ver los arrecifes de coral de esta palabra. Amén. Lo primero que tenemos que hablar de la Trinidad es que es uno de los atributos de Dios. Ayer estuvimos hablando de los atributos. Hablamos de que Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, ¿verdad? Que Él es un Dios de amor, que a nivel moral es un Dios de justicia. Amén. Sin embargo, uno de los atributos también es que Él es un Dios trino o Trinidad. Y estos atributos de Dios, aunque la palabra Trinidad no está de manera implícita en la Biblia, hay algo que vemos que desde Génesis y Apocalipsis se manifiesta. Note de que hay verdades que sus palabras específicas no se mencionan. Sin embargo, sus manifestaciones dan evidencia que es así. Ejemplo, lo primero que debemos entender es que la palabra Trinidad viene de un griego que significa trias y del latín trinitas, que significa unidos. Tres unidos, uno. O sea, tenemos que entender que es un solo Dios que se revela en tres personas. ¿Ok? Lo primero que debemos aprender sobre Dios cuando hablamos de la Trinidad es que Dios no lo podemos verlo como una línea modal, como un modo. No, Dios es como un trébol. No, Dios no es un trébol, ni como un trébol. No como un huevo, cáscara, yema, clara, tampoco. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de que son tres personas poderosas con la misma sustancia que es Dios. Cuando leemos la Escritura, uno de los términos que se utiliza para hablar del único Dios es Ejad, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, estas tres personas son divinas. No son tres dioses, es Dios. No quiero meterme un poco en la profundidad de la palabra Dios, que viene de un plural y no de un singular, pero este término o este dogma de la Trinidad realmente no fue algo que se formalizó hasta en el año 325 en el concilio de Nicea, o hasta el año 381 en el concilio de Constantinopla. Pero entiéndase de que fue un término que se formalizó. Diga conmigo, se formalizó, pero ya estaba. Los discípulos de Jesús ya tenían esto aceptado. Y a veces nosotros como iglesia hemos perdido el norte porque intentamos descubrir lo que ya está descubierto. Amados, les invito a abrazar la verdad de la Biblia, porque la Biblia dice en el Salmo 139, 156: la suma de tu palabra es verdad. Ella es verdad, ella no necesita ser discutida, es más, ni siquiera defendida. Si usted es capaz de abrazarla, entonces verá la respuesta en su vida. La Trinidad es una verdad que ya la iglesia primitiva abrazaba. Cuando leemos en 2 de Corintios, a la altura del capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo dice una frase bastante icónica a nivel apostólico. 2 de Corintios, capítulo 13. Si lo tenemos aquí en pantalla, lo leemos rápido. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Si fuesen gente de diferentes rangos, no debería mencionarse en el mismo contexto. Sin embargo, estamos hablando de la misma persona, del mismo Dios manifestado en tres personas al mismo tiempo. No es, escuche con atención, no es que Dios se manifestó como Dios Padre en el antiguo, Dios Hijo en el nuevo y luego Dios Espíritu. No, escuche, eso es modalismo. No, la verdad de la Trinidad es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo en todos los tiempos. Lo voy a repetir: Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en todos los tiempos.
Si no soy capaz de abrazar esta verdad, puedo entrar en la confusión de pensar que no sé a quién orar. ¿A quién le ha pasado? ¿A quién le oro? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? ¿Al Espíritu Santo? Pero ¿qué le parece si mostramos por la Biblia cómo podemos orar de manera efectiva cuando hablamos de la Trinidad? Cuando leemos la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Aló? Atención. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Este Espíritu está con E mayúscula. Cuando vemos la palabra Espíritu con E mayúscula en la Biblia, está refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, porque todo lo que es un nombre propio tiene que ir en mayúscula. Amén. Por eso es que cuando hablamos de Dios, Dios se escribe con D mayúscula, y cuando habla de Dios Baal, está hablando con D minúscula. Amén. Eso. Sígame por favor la línea para que no se me pierda en el camino. Cuando el apóstol Pedro revela esta verdad, note de que en ningún momento intentó explicar la Trinidad, sino que ya estaba aceptado. La Trinidad no son tres dioses, dije anteriormente, sino tres personas divinas en la persona de Dios, que son coiguales y codivinas. Cristo es la imagen de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice que Él es la imagen de Dios. Jesús, dentro de las líneas cristianas, no todo el cristianismo abraza la verdad de la Trinidad, pero cuando leemos la Biblia notamos de que Jesús es Dios y Dios es Jesús, y el Padre es Jesús y Jesús es el Espíritu Santo, porque los tres son Dios. Amén. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Diga conmigo: Jesús. Jesús es el Dios encarnado, Dios invisible, el Padre, Dios creador. Luego tenemos el Dios encarnado, que es Cristo, Jesús. Amén. Ok. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, vamos a ver la Trinidad de manera consistente en la palabra. Ejemplo, en Génesis capítulo 1 versículo 26, me encanta la manera de cómo conversa Dios con el Hijo, con el Verbo en ese momento, y con el Espíritu Santo. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra. Vamos a leerlo. Génesis 1:26 dice: hagamos, diga conmigo: hagamos. Génesis 1:26. Vamos rápido, media, ayúdame. Eso. Y pasó, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo? Pero primero vamos a leerlo suave. Entonces dijo Dios. Ok, esta palabra Dios es una palabra singular, refiriendo a que lo dijeron varios a unísono, que es Dios. Ok, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. No podía conversar con ángeles. No era el Padre hablando con los ángeles. Hay gente: no, porque está hablando con los ángeles. Porque la Biblia dice que a nosotros los humanos nos hizo un poco menor a los ángeles. Por lo tanto no nos parecemos a los ángeles. Amén. Gracias a Dios. Imagínese usted con 6 alas, con ojos por todo el cuerpo. Un mutante, ¿verdad? Qué cosa más fea. A lo mejor para ellos nosotros somos los feos que tenemos solo 2 ojos. Pero no parecemos a los ángeles, sino a Dios. Y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí vemos al Padre, al Verbo y al Espíritu en coinonía, trayendo creación sobre nosotros. Ayer nuestro hermano Florín hablaba de que el único ser en el mundo con huella dactilar es el humano. Y es porque nosotros fuimos hechos con las manos del Creador. Dios decidió ensuciarse las manos con barro para formarte a ti y a mí. ¿Qué te parece? Qué importante eres, que Dios a todo le dio una orden por la palabra, pero a ti y a mí se dedicó tiempo para crearnos. En Génesis capítulo 11, en el versículo 27, déjeme mirar si es este. Génesis capítulo 11, sí, versículo 27. Dice: estas son las 11:27, ese no es.
No. Versículo 7. Ese es. Ese 2 está de más. 11:7 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Si leemos un poco atrás, dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, y nada les hará desistir hasta que lo que hayan pensado hacer. Y luego dice: ahora pues descendamos. Volvemos a ver la misma contextualización de Dios hablando. Hagamos. En este caso dice: descendamos. O sea, el Padre y el Verbo se pusieron de acuerdo a confundir lenguas. Y qué bello que en Hechos también sucedió lo mismo, solo para unificar naciones por medio de las lenguas del Espíritu. Amén. En Isaías capítulo 6 versículo 8 hay una conversación en la mesa del cielo. Dice la Biblia de que Isaías se encuentra con la gloria del Señor alto y sublime. Sus faldas tocaban el templo. Dice que se sentía como un pecador, estaba mal. Salió un ángel, voló, agarró el carbón, se lo puso en la boca. Y dice: tus labios fueron limpios. Y hay una conversación que escucha Isaías, que dice: ¿a quién iré? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Dios dice: ¿a quién enviaremos? Imagínense, los ángeles anhelan hacer lo que usted y yo podemos hacer, que es predicar el evangelio. Los ángeles tienen comisiones específicas. Los ángeles no se la pasan para arriba y para abajo a cada rato soltando mensajes. Gabriel, usted no ve a Gabriel a cada rato subiendo y bajando. Era específico. Pero los que sí tenemos el poder bajo la autoridad divina del cielo de predicar un evangelio constante, a tiempo y a destiempo, dice la Biblia, somos nosotros. Entonces ve un Isaías que escucha una conversación y dice: ¿a quién enviaremos? Y él dice: heme aquí. Porque hay una respuesta. Cuando tú respondes al Padre, estás respondiendo al Hijo y estás respondiendo al Espíritu Santo. Amén. Eso. Déselo a Él. Te amo, Dios. En Isaías capítulo 48 versículo 16. Tenga su Biblia en mano, tenga su cuaderno en mano, porque ahora es que usted va a tener texto bíblico. Amén. Isaías capítulo 48 versículo 16 dice la Biblia. Media. Eso. Versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Note de que hay un lineamiento del Padre y el Espíritu al mismo tiempo. En ningún momento vemos al Padre: no, soy Padre, ahora me desactivo, y ahora soy Espíritu, y ahora me desactivo, y ahora soy el Hijo. No, vemos que los tres estaban trabajando al mismo tiempo. Todo lo que se pueda decir contrario a esto, en el sentido de no, porque era una manifestación, primero papá, luego hijo, cuidado, porque se puede convertir en una herejía enseñar eso. Dios es trino y se manifiesta de unísono, los tres al mismo tiempo, y no hay problema, porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. Él no es como usted ni como yo. Él es Dios. Cuando leemos Isaías 61 versículo 1, es una profecía mesiánica. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta palabra la vemos luego reflejada en los evangelios, cuando Jesús habla de su unción. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién lo dice? Jesús, el Verbo. Y luego, ¿de quién está hablando? ¿De qué unción? ¿Qué espíritu está hablando? Del Espíritu de Dios. Dice: porque me ungió Jehová. O sea, el Padre unge al Hijo con el Espíritu Santo. Son los tres al mismo tiempo. Ya conmigo, son tres al mismo tiempo. Cuando leemos Lucas capítulo 1 versículo 35, lo vemos en la concepción de María. María se asusta por la salutación de Gabriel y le pregunta: mira, pero ¿cómo va a ser este asunto? Porque yo no he tocado varón. Y cuando hablamos de la Trinidad, hay algo extraordinario, de que cuando la Trinidad se mete en un asunto, prepárese para ver un cambio total en el mundo.
Cuando la Trinidad empezó en Génesis capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y vio el Padre hablando y dice, y dijo Dios, se haga la luz. Y ese dijo Dios era el verbo también participando. Cuando los tres trabajan en el mismo momento, se inició la creación. Cuando los tres se metieron en un momento para hablar, para la torre de Babel, se dividió toda la tierra en idioma. Cuando el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, se metieron sobre María, sucedió un nuevo nacimiento. Cuando la Trinidad viene sobre un lugar, puede generar un antes y un después. Aleluya. Lucas capítulo 1 versículo 35 dice la escritura: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Aquí hay dos personas con su sombra, por el cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay tres. Diga conmigo, hay tres. Son Dios. No, diga conmigo, hay tres. Son Dios. Si usted no es capaz, atención con esto, iglesia, si usted no es capaz de abrazar esta verdad, porque no es una verdad que usted tenga que entender, es una verdad que usted tiene que abrazar. Si usted intenta entender todas las verdades, jamás disfrutará de Dios. Porque hay cosas que tú no entiendes ahora, pero la entenderás después. Pero sigue siendo verdad en el presente, aunque tú no lo entiendas. La verdad no necesita ser entendida para ser verdad. Ella es verdad y punto. Cuando abrazamos la verdad del evangelio, no lo abrazamos porque lo entendemos, lo abrazamos porque lo creemos. Y la Trinidad no es un asunto que se pueda discutir, porque es algo que yo entienda, es algo que yo tengo que creer, y cuando lo creo participo de su bendición. Juan capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Esa palabra verbo está escrita con V mayúscula. ¿Se acuerda de lo que le hablé de los pronombres? Cuando hay un pronombre, un pronombre que es importante, está en mayúscula como espíritu. Y esta palabra verbo es en griego logos, que significa palabra. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios, o sea, estaba separada. Y la palabra era Dios. La diferencia de nosotros como cristianos y otras religiones, nosotros entendemos y creemos de manera contundente de que ese verbo, que es la palabra, se hizo carne, es Dios, y ese es Jesús. Y entonces en el principio era Jesús, Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Amén. Amén. ¿Le puede brindar las palmas a Jesús si me entendí un poquito? Eso. Qué bueno. Qué bueno. Mire, el Padre creador de todo, el Verbo Jesús, Dios encarnado, y el amado Espíritu Santo, el Dios que nos guía y nos consuela, no son manifestaciones de Dios, son Dios. Solo con el hecho de decir que son plenas manifestaciones es como decir que Dios es fuego. Dios no es fuego. Dios es como fuego. No, Dios es agua. Dios no es agua. Dios es como el agua. Dios es aceite. No, Dios no es aceite. Dios es como el aceite, por ciertas manifestaciones. Las manifestaciones minimizan las cualidades de los atributos de la persona. Es decir, puedo decir que una persona, Pepito, es fontanero y es electricista y es padre. Pero Pepito tiene que ejercerlo, aunque los tres oficios son Pepito. Dios no es así. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo al mismo tiempo. No hay tres tronos, hay uno solo. ¿Cuántos tronos hay? ¿Cuántos tronos hay? Uno solo. Solo hay un solo trono. Apocalipsis dice el trono blanco, y uno solo, no hay más. Entonces no hay varios dioses, es un solo Dios. Entiéndase esto. Cuando vemos al Padre, podemos encontrar la manifestación del Padre en Génesis 1 del 1 al 3, o en Isaías 45 del 5 al 6, cuando él habla de que él es Jehová, yo soy, no hay ninguno como yo. O si incluso cuando hablamos de Efesios capítulo 2 versículo 18, la voluntad del Padre. O Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo
Entonces vemos que es la actuación del Padre. Cuando hablamos del Hijo, lo vemos en Juan 1:1. ¿O qué tal en Juan 10:30? Es más, en Juan 17:22, donde Jesús dice: Padre, tú y yo somos uno. Jesús afirmó de manera fehaciente de que Él era uno con el Padre. Y me refiero, era en el momento de su encarnación. O Juan 1:34, diciendo de que nadie había conocido que era el Hijo de Dios hasta que se posó el Espíritu de Dios sobre él. Y Dios le dijo a Juan: Juan, donde tú veas que el Espíritu Santo permanece, ese es el Hijo. Y entonces él dice: nadie lo conoció, y entendí que ese era el Hijo de Dios. Colosenses capítulo 1, este sí lo quiero leer. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles. Porfa. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús fue la inspiración del Padre para crearnos. Cuando Dios crea al hombre, lo crea porque lo decide amar. Dios es un Dios infinito, pero quería depositar su amor sobre un ser y crea el ser humano. Pero ese ser humano lo crea para que pueda hacer alabanza al nombre de su Hijo Jesús, que en ese momento no era el Hijo, sino el Verbo. Si leemos en Juan capítulo 8, versículo 11, vaya anotando los textos bíblicos, porque el día de mañana le van a decir de todo, y usted tendrá palabra de Dios para poder reformular las cosas. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá luz, la luz de la vida. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Si Jesús hubiese visto esta prerrogativa, lo hubiese dicho sin ser Dios, es una blasfemia. Por eso los fariseos querían apedrearlo, porque cuando él decía que era hijo de Dios, lo ponía en la misma estatura de Dios. Hoy por hoy, para nosotros los occidentales, decir ser hijo de Dios es normal. Todos somos hijos de Dios, porque todos somos creación de Dios. Entiéndase que un hijo tiene que ser adoptado o engendrado. Y para ser hijo de Dios, usted necesita ser engendrado o adoptado. En el caso de engendrado no puede ser, porque solamente Cristo. Amén. Hablando de Jesús en carne. Pero a nivel de adopción somos adoptados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo, está peligroso eso, porque si no es Dios, es blasfemia. Pero si es Dios, entonces es la declaración más poderosa que un hombre pudo hacer en la tierra, porque entonces se cumple lo que dijo Isaías, que el niño que iba a nacer de la Virgen le iban a llamar Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. Es decir, de que cuando Jesús estaba entre Israel, Él era un Emmanuel, Dios entre su pueblo, porque Jesús no era solamente hijo de Dios, sino que Él es Dios. Amén. Jesús es Dios. Somos la única gente que entiende que sirve al Hijo de Dios. Mire, si usted no es capaz de entender esta verdad, cualquier religión lo convierte a usted. Todas las religiones, me voy a meter para las religiones, todas las religiones se parecen como el iceberg, superficialmente. Pero en el fundamento, no. Porque el evangelio del Señor es la única doctrina y dogma donde no somos salvos por obra, sino por gracia. Donde tenemos un Dios vivo, un Dios de misericordia, un Dios trino, que se manifiesta en nuestra vida constantemente, no esperando que nosotros hagamos algo, sino Él siéndolo todo en nosotros. Diría un texto: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando se presenta la tormenta, ¿cuántas veces nos tiramos en el suelo porque la tormenta es más fuerte? ¿Alguien le ha pasado aquí como yo?
Porque a veces hay verdades que pensamos que le hemos abrazado y no hemos abrazado eso. Pero me encanta porque en el libro de Hechos capítulo 5, vamos a leerlo. Hechos capítulo 5 versículo 3 nos habla del hermoso Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una corriente, no es un escalofrío, no es una energía incorpórea. El Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5 versículo 3 dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Y sustrajase del precio de la heredad. Vamos al versículo 4. Luego dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vemos que en el contexto primero menciona al Espíritu Santo, diciendo de que la mentira de Ananías fue directamente al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la hermosa persona que Dios nos ha puesto en este tiempo a la iglesia para poder ser guiados. Amén. Por eso usted va a leer constantemente en el Nuevo Testamento que dice, y claramente así dice el Espíritu. En el Nuevo Testamento usted no va a escuchar ningún profeta que dice, así dice el Señor. No dice, así dice el Padre, así dice Jehová. Dice, así dice el Espíritu. Porque la temporada profética en la iglesia es la del Espíritu. ¿Se entiende eso? Amén. Ok, si no después nos vamos a los textos. Ahora, ¿qué pasa? Le hablan, dicen, el Espíritu Santo fue a quien tú le mentiste, pero le dice, pero no le mentiste al hombre, le mentiste a Dios. Así que el Espíritu Santo es Dios. Segunda de Corintios 3:17, el texto dice, el Espíritu del Señor. El Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, note, dice, el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, vamos a leerlo, ¿qué le parece? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿no está viendo que no dice dos veces Señor? ¿Nota eso? Nota de que está hablando de la unicidad de Jesús, el Señor, con el Espíritu, pero a la misma vez los separa como dos actores al mismo tiempo. Nótelo, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? El Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Porque son uno. Haya libertad. Juan capítulo 7 Juan capítulo 7 versículo 38. Dice la Escritura: yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Juan 7, no, estoy en el 8, perdón, pero ese también está bueno. 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Note la palabra Espíritu, está con E mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando yo creo en Jesús, ¿qué es lo que me llena? El Espíritu Santo. Cuando creo en Jesús, ¿qué es lo que me llena? El Espíritu Santo. No hay tal cosa como que, bueno, cuando yo creo en Jesús, me llena Jesús. ¿Aló? Me llena el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Jesús y el Padre es Dios. Son Dios. Cuando hablamos de la Trinidad, no podemos pasar por alto Mateo capítulo 28 versículo 19. Texto que me costó poder poner, porque la iglesia primitiva en el griego original no decía eso. Fue un implementado luego, gracias a Dios, que Dios colocó a los apóstoles a escribir la Didache, libro que se escribió en el primer siglo sobre la doctrina de los apóstoles, y habla de bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero para no meterme en los detalles, quiero leer esta parte. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Dígalo fuerte. Dígalo otra vez. Nota que dice en el nombre. Porque es Dios. Diga conmigo, es Dios.
Porque si hubiese dicho en los nombres, entonces estaríamos hablando de muchas personas. Pero dice en el nombre, porque el nombre de Dios tiene que revelar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios, cuando se manifiesta, nunca se manifiesta aislado. En la operación divina del cielo, siempre vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo operando. Lo puede ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. El Espíritu Santo lo asignaron a la iglesia, y hasta los últimos de los tiempos es el Espíritu junto a la iglesia que dicen a Jesús: ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque aunque sus funciones en cada una de las dispensaciones, una dispensación es la manera como la teología divide los tiempos para entender la actuación de Dios. Y en las dispensaciones primeras, como la de la inocencia, la de la ley, la de los patriarcas, cada una de esas conocieron al Padre, el hombre. Pero porque solo conocieran la operación de Adonai, del Padre, no significa de que el Espíritu Santo o el Verbo no estuvieran presentes. Podemos encontrar una teofanía cuando vemos que el ángel de Jehová, que lo que se entiende que era una manifestación física de Cristo como Verbo, pero antes del Nuevo Testamento, cuando pelea Jacob con el ángel en Peniel. Y no solo allí, también lo encontramos con Ezequiel. Dice que el Espíritu de Dios me llevó a un valle de huesos secos, y veo al Padre diciéndole: dime, hijo de hombre. El Padre dice a Ezequiel: dime, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel dice: solo tú, Jehová, lo sabes. Entonces el Padre le dice: dile al Espíritu. Porque Dios jamás, cuando va a generar un nuevo comienzo, cuando va a dividir la historia, actúa solo. Siempre vas a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hablemos un poco, para ir cerrando, de la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Jesús es Dios. La palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido, enviado. Y es una palabra que viene del término Mesías, significa ungido. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice la Biblia de que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vamos a leerlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. No lo despojó el Padre. Note, no lo despojó el Padre como si el Padre estuviese más arriba que el Hijo. Dice: se despojó a sí mismo. ¿Por qué? Porque hay algo que identifica al Hijo, al Padre, y que fue el Hijo, el Verbo, se somete bajo el Padre, haciéndose carne para podernos rescatar a usted y a mí. ¿Usted está notando lo que estoy diciendo? Estamos hablando que la persona de Dios se despojó a sí mismo de Dios para hacerse carne y podernos rescatar. No tenía que hacerlo. No había razones correctas por nosotros para hacerlo. Pero la Biblia dice que tanto nos amó que lo hizo para rescatarnos. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma. Note que la palabra que se repite anteriormente es la palabra forma. De siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Uno de los libros, para mí, y creo que dentro de la línea bíblica teológica más contundente que habla de la deidad de Cristo, es el libro de los Hebreos. Y quiero ir a Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10. Ayúdame media porque voy rápido. Hebreos 5, del 5 al 10 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, esa palabra perfeccionado, este leyo significa completo, lo que tenía que hacer aquí, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Alguien debería celebrar esta palabra. Obedeció y Dios se lo levantó, se humilló y Dios se lo levantó. Mire, hay una persona por la cual usted debe siempre aplaudir, y se llama Jesús. Hay alguien por el cual usted debería gritar en las calles, y se llama Jesús. No porque hagan milagros, no porque se resuciten muertos, no porque tenga su casa o pagó la deuda. Solo yo sabiendo de que Jesús resucitó y venció a la muerte, para mí es suficiente para celebrar su nombre y gritar que Cristo vive. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 13. Hebreos 1 del 1 al 13. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, que Cristo fue la inspiración. Atención, ya lo dijimos antes. Al cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, o sea, cuando murió en la cruz por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ok, quiero explicar esto rapidito y cierro para no profundizar. Cuando la Biblia habla de la diestra, no habla de la derecha. Atención, el texto, el término que se utiliza como diestra, está hablando de favor. La Biblia dice, siéntate. Es más adelante lo vamos a leer. Cuando dice, siéntate hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. Solo hay un trono. Y cuando hablamos de que Cristo, estamos hablando de que Jesús, ya no estoy hablando solo del verbo que estaba en la gloria del Padre, sino estoy hablando de Jesús, el hombre Jesucristo, el cual tiene una participación en la plenitud de la Trinidad. El verbo era verbo, tenía gloria. ¿Qué tenía el verbo? ¿Qué tenía? Pero se suelta esa gloria y se viste de hombre. Y ese hombre, cuando resucita, tiene un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado tiene que tocar el trono. Ese es el famoso cordero que se ve como un cordero sentado en un trono, pero ese cordero está como inmolado. Ese es Jesús. Cuando habla de sentado a la diestra, no está hablando a la derecha, está hablando sentado en el trono de Dios con su favor y su permiso. Porque el primer Adán no tenía acceso. Nosotros como humanos no podíamos hacer eso, pero Jesús, al ser resucitado con toda la autoridad y todos los permisos, es digno de desatar los sellos y sentarse en el trono, y le declaran santo, santo, santo. Entonces, Hebreos capítulo 9, versículo 14, para cerrar, póngase sobre sus pies y oramos. Hebreos 9, 14. Has amado la justicia. Ahora bien, 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos a desglosarlo rapidito. Yo sé que esto es un tema agresivo, así que 14, porfa. Cuánto más la sangre de Cristo, ok, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Como el primer Adán, carne, no podía darnos acceso al Padre porque estábamos en pecado,
viene un segundo Adán, autor de salvación. Pero la única manera de poder hacer de que el cielo, escuche este misterio, esto es el cielo, para que lo sempiterno del Padre entre a esta dimensión, Dios lo hace a través de su Espíritu, el Espíritu Santo. Por eso es que la creación, antes de escuchar la voz de Dios, estaba el Espíritu sobre la faz de las aguas. Atención con esto. Entonces, la única manera de llevar un sacrificio de la tierra al cielo iba a ser por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el sacrificio no iba a ser válido. Porque lo que dice el escritor de Hebreos dice: la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. O sea, de que sin el Espíritu Santo no se ofrece. Entonces luego dice: asimismo sin mancha Dios. ¿A quién se ofreció esa sangre? ¿A quién se ofreció la sangre? ¿Ay? ¿A quién se ofreció la sangre, iglesia? ¿Qué dice el texto? A Dios. ¿A quién se ofreció la sangre? ¿Cuál es esa parte de la sustancia de Dios? ¿Cuál Dios? El Padre. El Padre estaba irado con la humanidad y fue por medio de Cristo y su sangre, por la purificación del Espíritu Santo, es que pudimos tener acceso al Padre. Ese es el Dios trino. ¿Está fuerte? Diga conmigo: me dieron yuca con arepa. Ay, el Espíritu Santo es la divina persona de Dios. Jesús es la divina persona de Dios. El Padre es la divina persona de Dios. Cuando ores, dice la Biblia que el que nos ayuda a orar es el Espíritu de Dios. Y cuando oremos al Padre, pidamos en el nombre de Jesús su Hijo. Sencillo, no hay que ir más lejos. Al Padre oramos en el nombre de Jesús, gracias al Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies, levantamos nuestra mano y oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que tu presencia, Dios, nos guíe, nos enseñe y nos alinee. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo y te pedimos que nos guíes para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor Isaías.